Mejor explicación que he escuchado yo en unos 20 años. Paolo Benza lo va a explicar y lo va a reexplicar Paolo Benza. Oído la música, como decía el Beco. ¿Quién va a ser el próximo presidente del Perú? Esa es la pregunta del millón para el 2026 o antes. Y aquí vamos a responder. ¿Quién se va a calzar la banda? Para responder esa pregunta quiero mostrarles unos mapas rapiditos. Son mapas del Perú que muestran por color qué candidato ganó en cada provincia del país desde hace 20 años. Miren, esta fue la primera vuelta del 2006. Esa es la primera vuelta del 2011. Esta es la primera vuelta del 2016. Y esta, la más reciente, la primera vuelta del 2021. Ya, ahora miren las segundas vueltas, que ahí la cosa se ve mucho más clara. Miren, aquí está la del 2006, ahora 2011. Esta es la del 2016, un poquito distinta, pero igual se logra ver. Y esta es del 2021, clarito, ahí sí clarito. Bueno, quería que vieran estos mapas antes de decir nada para preguntarles si notaron algo solo a primer golpe de vista. Se parecen mucho, ¿no? Sí, muchísimo de hecho. He tomado la explicación que les voy a dar a continuación del profesor Javier Albán, que enseña psicología electoral en la UPC. Ya he hecho este compilado de mapas electorales para mostrar algo que es evidente. El Perú vota casi siempre igual. Cuando fue elegido Pedro Castillo en el 2021, muchos quedaron boquiabiertos. ¿De dónde salió este?, se preguntaron. Pero qué sorpresa hubo, me dijo hace poco el profesor Albán, y me mostró estos mapas. Y claro, tiene razón. Castillo fue el candidato que logró encarnar una de las 3 corrientes de votación que se repiten elección tras elección en este país. Solo era cuestión de anticipar eso. Alguien iba a aglomerar ese voto. Desde hace 20 años, el Perú vota muy parecido, pero las tendencias son clarísimas. La más clara de todas es la del sur andino. En todas las primeras vueltas hay un candidato que llamaremos del sur andino. Es infalible, siempre uno capitaliza la gran mayoría de los votos de ese corredor. ¿Qué votos son esos? Estamos hablando de toda la Sierra Sur, de Junín para abajo, lo que incluye Huancavelica, Purímac, Cusco y Puno. También las provincias de la Sierra de Arequipa, Moquegua y Tacna. Casi siempre, aunque no siempre, incluye también a Madre de Dios. Miren, vamos a verlo en los mapas. En el 2006 y el 2011 fue claramente Ollantumal. Vemos las provincias en las que ganó marcadas en rojo. ¿Ven el patrón? ¿Ven la franja desde el bolsón de la Sierra Sur a la Sierra Norte? Mucho más marcado en el 2006, cuando era más radical. En el 2011 le robó votos el llamado cuarto candidato, que fue en este caso Alejandro Toledo. Pero de eso ya mencionaremos más adelante. Bueno, ahora veamos el 2016. ¿Quién fue la candidata del sur andino? Verónica Mendoza. Las provincias que votaron por ella están en un color más tenue. Tenue como su posición política. Una candidata más suave que Humala, más ligerita, refleja claramente una versión más suave del patrón del candidato del sur andino. Pero ahí ven claramente el manchón de la bolsa de provincias que ganó en la Sierra Sur y un intento de vaso comunicante con manchitas en la cordillera hasta algunos bolsones en la Sierra Norte. Volamos al 2021 y miren, aquí está Pedro Castillo, que empujó a candidatos como Johnny Lescano o la propia Verónica Mendoza para canalizar todo ese potente voto andino. Un sur muy marcado en rojo y un grueso paso por la cordillera hasta la Sierra Norte, donde él era. Ya no es tanta sorpresa, ¿no? Ya, el otro candidato que siempre aparece es el de la llamada derecha popular. Este candidato siempre tiene las principales bolsones en Lima provincias y en los conos de Lima metropolitana, pero también en casi toda la densamente poblada costa norte, y arrastra también votos de la costa sur, a veces solo hasta Ica, pero a veces todo hasta la zona costera de Arequipa. En 2006 fue Alan García, elegido presidente ese año con el respaldo electoral del Sólido Norte, históricamente aprista. Las provincias que ganó están en un tono clarito. En 2011, 2016 y 2021 fue el fujimorismo. Miren esa franja naranja en toda la costa norte que baja hasta Ica. En 2011 el fujimorismo se limitó a los bolsones clásicos de la derecha popular, en las costas. Pero en 2016 ganó en mucho más provincias por la debilidad de la candidatura de Verónica Mendoza. En 2021 volvió a circunscribirse al patrón original. La potencia de esta candidatura es que gana en ciudades muy pobladas como Trujillo, Piura, Ica. Bueno, la tercera candidatura es la que llamaremos la derecha pituca. Es la derecha sin pueblo. Normalmente gana en Lima metropolitana por el peso de distritos con alta densidad de la zona central de la capital. Y no mucho más. Vamos a los mapas. En 2006 fue Lourdes Flores, una pésima candidata. En 2011 Pedro Pablo Kuczynski. Miren esa Lima pintada en celeste. En 2016 de nuevo PPK y terminó de presidente. Y en 2021 un fenómeno raro. El voto se dividió entre varios candidatos, con Hernando de Soto y Rafael López Aliaga, entre otros, partiendo un voto que incluso cuando es sólido ya es frágil. Tonta fue la derecha pituca. Y luego tienes al llamado cuarto candidato, que es una especie de piedra en el zapato que arrastra siempre un dígito de votación fuerte pero sin mayores chances, cuya función es robarle votos a algunos de los otros 3 mencionados. Es el Humberto Lai del 2006, el Alejandro Toledo del 2011,
El Gregorio Santos rascándole votos duros a Mendoza en 2016 o el Urresti en 2021. ¿Quiénes pasan a segunda vuelta? La historia dice que casi siempre los dos más sólidos, el candidato o candidata del sur andino con el candidato o candidata de la derecha popular. Pasó en 2006, 2011 y 2021. La excepción fue en 2016, cuando le arrancó el paso el candidato de la derecha pituca PPK a una débil Verónica Mendoza. Pero es excepcional. Y ya, en segunda vuelta las fuerzas de gravedad electorales son mucho más claras. Miren los mapas, 2006, 2011 y 2021. Miren bien, son casi calcadas esas segundas vueltas. En 2016 se dio un fenómeno raro en el que PPK aglutinó al sur en contra del fujimorismo y logró juntar su voto con el de Lima Metropolitana. Pero se entiende la dinámica. Bueno, ¿y quién gana? Ahí, en elecciones cada vez más ajustadas, ya se cuenta voto a voto. En 2006 ganó la derecha popular. En 2011 y 2021 el sur andino. En 2016 la derecha pituca. En las últimas 3 elecciones las gotas que inclinaron el peso fueron del antifujimorismo. Ahora bien, ¿quién va a ser el próximo presidente del Perú? Ya es mucho más sencillo adivinar, solo hace falta imaginar qué figuras políticas podrían interpretar una de estas 3 corrientes fuertes. Para la derecha pituca está muy claramente perfilado el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. La derecha popular sigue siendo bastión fujimorista. Y en el sur andino, Antauro, Guido Bellido, Aníbal Torres, falta definir. En todo esto, por supuesto, faltan 2 cosas. Martín Vizcarra, que podría asumir la derecha popular, por ejemplo, o ser simplemente un elemento disruptor en la tendencia, y el factor outsider, un tipo al que todavía no vimos, como Castillo o Alberto Fujimori en su momento, que se subirá a una de estas tendencias para destronar a quien la ejerce ahora y aglutinar sus votos. Julio Guzmán iba a ser el outsider de la derecha pituca en 2016, por ejemplo, pero para adivinar quién será el de las próximas elecciones tendremos todavía que esperar hasta que estén por realizarse. Dos aclaraciones para los observadores. Tú te vistes de verde con amarillo, pero tú no eres toledista, es simplemente una chompa. Y el doctor Albán, que me ha parecido súper articulado en las explicaciones que te da, es hijo del caviar Albán, pero los hijos no tienen que ver con los papás y esto no es ideológico, esto es razón. A mí me tinca que va a ser el outsider, pero explícale, porque esto ha sido muy rápido. El común de los políticos no son muy avispados, así que por favor tómate el tiempo para explicarle lo que no han entendido lo que acabas de graficar. Todo esto parte de una sistematización de data electoral que hace Javier Albán, que es una persona muy inteligente, muy capaz, que lo que hace es ver cómo vota el Perú todos los años, cada vez que hay elecciones, y siempre vota igual. El vaso se inclina un poquito más para un lado, un poquito más para el otro. Evidentemente eso no es una fórmula exacta, no es matemática, es ciencias sociales, entonces va a haber algunos matices, pero siempre vota muy parecido. Siempre hay 3 candidatos. El candidato del sur andino, que es todo el sur, el fuerte sur andino, toda la Sierra Central, con un bolsón muy grande en la Sierra Norte cajamarquina. El candidato de la derecha popular, que suele ser el fujimorismo, que es el candidato de Lima Periferia y Lima Provincias, y también la zona norte, las ciudades del norte, ¿no? Lo que en su momento era el APRA, pero ahora es el fujimorismo, a veces se va hasta Ica. Y después tienes este candidato de la derecha pituca, que es este candidato que puede crecer más o menos dependiendo qué tanta capacidad de llegada tenga con gente fuera de San Isidro, Miraflores, etc. Hernando de Soto jamás iba a ser presidente, pero yo creo que López Aliaga sí tiene posibilidades, ¿no? ¿Por qué? Porque López Aliaga es conservador y el peruano, antes de ser lo que sea, izquierda o derecha, es conservador. En fin, ya ese es un tema un poco más profundo, ¿no? Pero son esos 3. Entonces, Marisol Pérez Tello, todos esos que creen y juran que van a ser candidatos presidenciables, si no entran en alguna de estas 3 tendencias, lo más probable es que no lo logren. ¿Y a cuál va a entrar? ¿No? Fernando Sillonis, el PPC, ¿a dónde van a entrar? Hay mucha de esa gente, no voy a dudar de las buenas intenciones o malas intenciones, porque el caviar será el bueno y el de derecha, o sea, cuando yo he mostrado esto acá que es tan racional, hay gente que se siente ofendida. Pero que hay gente que no tiene la más mínima posibilidad, que no, al margen de que no lo conocen en la esquina de su casa, no tiene ese enganche con lo que quiere el Perú, que eso es lo que el Perú quiere. Olvídense que están equivocados o no, así votan. Exactamente es eso, no es lo que me gustaría que sea, sino lo que es. Hay gente que piensa que las elecciones se merecen. Yo soy una persona muy buena, entonces yo me merezco ser presidente de este país. Yo siento que los morados tienen esa forma de pensar, por ejemplo, ¿no? Yeah. Nosotros somos éticos, morales, muy buenos, tenemos que ser presidentes, pero nadie les vota, pues. Y no les vota porque no identifican a ninguna de estas corrientes. La vez pasada que entrevisté a Antauro Humala, hay gente que ¿cómo le das? Oye, hermano, Antauro Humala es lo más racional que yo he visto en todos, porque esto se lo sabe él. Entonces el tipo razonablemente adopta esa posición, engarza lo suyo, que de repente es más radical, y tiene ese bolsón.
lo tiene claro. Mientras que hay otros náufragos que no son nada y dicen, no, que si fumó, no, el pata la tiene clara. Entonces, ¿cómo va a ser Keiko para subir el antifujimorismo? Porque muchas luces no tiene la señora. En el caso de López Aliaga, no solamente tiene que hacer las obras, sino que se ha mechado con toda la prensa, que hasta el estornudo se lo critica, ¿me entiendes? Pero eso es un hecho. No se trata de que tenga razón o no tenga razón. Se ha comido un pleito grande. Entonces, el Perú en este momento no va a pensar diferente que antes. El tema es quién engarza en dónde. Exacto. El outsider. El outsider se va a subir a una de esas tres, ¿no? Va a destronar a alguien. Pedro Castillo en su momento lo que hizo fue sacar a Johnny Lescano. ¿Te acuerdas? Johnny Lescano estaba creciendo en el sur y de pronto todo el mundo dijo ¿y qué pasó? Y empezó a crecer la figura de Pedro Castillo. Entonces el outsider sacará o a Keiko Fujimori, sacará o a López Aliaga no va a sacar nadie. O sacará a el candidato, o será el candidato. Lo más probable es que López Aliaga no sea candidato, porque él... yo lo conozco, lo más probable es que ahora reelección. Hay gente que se cree un mesías en la tierra. Yo creo que López Aliaga tiene esa sensación de predestinamiento católico de yo soy el hijo de Dios llamado a arreglar este mundo, ¿no? Pero es un tipo racional. Para tomar decisiones políticas es racional, no es la religión. Y ahora hay elección y tiene fondos. Hay reelección y las obras las va a hacer. Él es un tipo que ha hecho toda su vida. Vamos a ver, pero esta explicación, y no es por pasártela, yo no subo a nadie, hermano. Mi mamá no sabe hacer el tuco. Mi mamá no me gusta tu tuco, así zapateé mi vieja. Y esta es una muy buena explicación. Y este doctor Albán, jovencito, a mí no me importa ni me digan que es el hijo del caviar. ¿Qué importa si te está dando la razón, la diosa razón se impuso en el Renacimiento, ¿no es cierto? La razón, eso es lo que importa, hay que ser razonable, pero hay gente que es media terquita. Vamos a ir a la pausa, quiere bajar de peso. En sus ingredientes 4 está